con nuestra enseñanza de este día. Estamos en nuestra serie basada en el libro de los Proverbios, ¿verdad que sí? Ya llevamos 2 enseñanzas, vamos a la tercera enseñanza de este día. ¿Cómo dijimos que se llamaba nuestra serie? Sabiduría que da vida. Ok, ya vimos un poquito la introducción acerca de lo que son los proverbios. Hace 8 días estudiamos acerca de las emociones y cómo la Escritura nos enseña, ¿no? En esa parte acerca de las emociones. Y bueno, ahora vamos a otro tema también importante. Un tema también que es fundamental en la vida cristiana. Sí, en la vida de las personas, pero también en la vida cristiana. El tema es el tema número 3, que lleva por título La sabiduría en las palabras. Ándale, chiquito, ahora sí. Sabiduría en las palabras. Ya vimos un poquito recordando lo que era el libro de Proverbios, escrito por Salomón y otros que Salomón también, que tenían esa sabiduría para escribir. Salomón hace esa compilación. Y bueno, nos ayudan los proverbios en una amplia gama de temas que vamos a ir estudiando poco a poquito, que nos llevan en ese punto de corregir, en ese punto de cambiar, hacer cambios en nuestra vida. Y lo más importante es que entendamos que en los proverbios encontramos a Jesús. En los proverbios encontramos sabiduría. Y ya lo vimos que en la primera carta a los Corintios nos dice que Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, cuando estudiamos Proverbios, uno de los libros sapiensales, encontramos entonces sabiduría de Dios para nosotros. Y ya vimos que entonces en Cristo hay esa sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios manifestada para nosotros. Entonces, ya iniciamos esta serie, vimos de las emociones, sabiduría en las emociones. Hoy vamos a ver sabiduría en las palabras. También sabiduría en las relaciones, en el trabajo, sabiduría para evitar malas influencias. Entonces hay una gran gama, ¿no?, de temas que nos enseña el libro de los Proverbios. Ya estudiamos los primeros versículos de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 6, que es como el fundamento por el cual estamos nosotros estudiando, estamos buscando esa guianza y esa dirección de Dios. Dice ahí en Proverbios 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, hasta ahí veíamos cuál era el fin y el propósito de los proverbios. Pero también nos lleva al punto de lo que dice el versículo 7. ¿Cuál es ese principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Así es, el temor de Jehová. Porque los insensatos desprecian, dice, la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ya vimos que ese es el principio para la sabiduría. ¿Cuántos no buscamos esa sabiduría? Por ejemplo, en el andar diario, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los niños. O sea, buscamos sabiduría, buscamos encontrar esa sabiduría. La sabiduría es diferente al conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento es una cosa. El conocimiento es todo lo que llegamos a aprender. Pero, ¿qué es la sabiduría? De forma sencilla, es la aplicación de ese conocimiento. Así es aplicar ese conocimiento. Y si queremos entonces tener esa sabiduría,
hacia todos los aspectos de nuestra vida, pues tenemos que adquirir primeramente el conocimiento y buscar la dirección de Dios para aplicar ese conocimiento. Entonces, hoy vamos a estudiar otra etapa, otra parte importante de nuestra vida, las palabras. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado o hemos vivido, a lo mejor lo recibimos o nosotros lo hicimos, ¿no? Que a lo mejor recibimos palabras que a lo mejor de nuestros padres, abuelos o familiares que en su momento no lo entendíamos, nos decían las palabras, tal vez lloramos, tal vez nos sentimos tristes, a lo mejor marcaron nuestra vida. Palabras que a lo mejor los papás o la familia nos dijeron y que ellos, pues, no sé, no lo sabían, no lo entendían, pero lo hicieron tal vez sin pensar, lo hicieron sin comprender el daño que tal vez nos estaban haciendo, ¿no? A lo mejor de pequeños nos dijeron, no sé, oye, ¿por qué no te fijas, tonto? Y a lo mejor los papás decían, ay, si no le dije nada. Pero el que recibía la palabra, a lo mejor en su momento marcó su vida, ¿no? Esa palabra que tal vez se quedó guardada. A mí me dijeron cosas de cuando era pequeño. Yo tuve una etapa en mi vida con mi familia y hubo una etapa que tuvimos que vivir con familia, ¿no? No directamente con mis papás, sino con la familia. Y hubo palabras que a lo mejor nos dijeron y nos marcaron. A mí me decían palabras que en su momento me lastimaron y yo esto lo platiqué en una de las enseñanzas de varones que tuve hace varios años y les decía, me llevó a hacer cosas en mi propio cuerpo que ahora digo, ¿por qué lo hice? Pero que a veces esas palabras que me decían marcaron mi vida y me llevaron a hacer eso. Y hoy digo, ¿por qué lo hice? Entonces, no les voy a decir qué es, ¿verdad? pero sí, siento que me marcaron para hacer cosas. Y no es que me justifique, pero simplemente a veces esas palabras que recibimos marcan nuestra vida, ¿no? A veces lo que nos dijo un padre, una madre, un abuelo, un tío, no sé, nos marcan, ¿no? Y a veces las traemos ahí. A lo mejor no con la familia, pero con los compañeros o con los amigos. Hubo un compañero que ya existía el bullying hace muchos años, ¿sí o no? Y entonces también te decían cosas, ese niño, esa niña, y que también te lastimaron y te dañaron. Y crecimos con eso, y a veces lo que nos decían, como no teníamos tal vez ese consejo o esa confianza para acercarnos al papá, a la mamá, decirles que me dijeron esto, y el papá y la mamá decían, no, tú no lo hacíamos, no lo guardábamos y crecimos con eso. Y crecimos con esa idea y con esa idea nos desarrollamos y a veces en ese crecimiento decíamos, es que a lo mejor sí era así. A lo mejor sí me comporté así, a lo mejor sí tenía esto, o sí lo que me decían era real. Entonces, las palabras, hermanos, de verdad que marcan la vida de las personas. Marcan nuestra vida, marcan. Y ahora nosotros tenemos una responsabilidad porque hoy vamos a aprender, a lo mejor ya lo sabíamos, pero hoy lo vamos a reafirmar, o lo que no sabíamos, hoy lo vamos a aprender para que el día de mañana con nuestros hijos, nuestros nietos, cambiemos esa forma de hablarles. Pero hay una parte bien importante y que se los he dicho en las otras dos enseñanzas. Son principios que nos enseña la Escritura. No reglas, no como tal reglas. No, si lo haces te va a pasar esto, no. Son principios donde te enseña lo que puedes hacer y es bueno. Pero lo más importante que debemos entender es que para que esos principios podamos también aplicarlos y sean parte de nuestro andar diario y los podamos transmitir, es porque primeramente necesitamos a Cristo en nuestra vida. Primeramente, clamemos a Dios y sea Dios en Cristo el que dirija todo nuestro ser. Porque si no, solamente se queda en eso. Un consejo. Un consejo que lo puedo hacer hoy y el día de mañana ya lo olvidé y ya. Vuelvo a lo mismo de antes.
Pero si viene Cristo en mi vida, si está Cristo en mi ser, yo sé que eso que Dios está haciendo hoy en mí, lo voy a poder extender o llevar de generación en generación. Porque Cristo no es un pasatiempo. Cristo no es un tiempo de gozo nada más, un tiempo de disfrutar y ya. No, Cristo es vida. Y Cristo es eterno. Entonces, hay que aplicar esto que trae la palabra a nuestra vida, pero con un corazón transformado. Entonces, cuando hablamos de la palabra, la mayoría de los casos encontramos en la Escritura, ¿no? Ese término palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento lo encontramos en el hebreo con la palabra dabar, ese es en el hebreo. En el griego lo encontramos con la palabra logos. En la mayoría de los casos, cuando encontramos ese término palabra, se refiere a una idea, un dicho o una declaración. Y más que un simple término o más que un simple elemento del hablar. ¿Sí? Entonces, el término hablar, palabra, se refiere entonces a una idea, un dicho o una declaración. ¿Sí? Ahora, en la Escritura, cuando encontramos, ¿no?, ese término palabra, lo encontramos muchas veces en el sentido del mensaje del Creador. Lo encontramos en el sentido de la palabra de Dios, ¿no? Si tú buscas y lees la Biblia, vas a encontrar muchas veces así, palabra de Dios. Y cuando encontramos ese término, palabra de Dios, hace referencia, ojo, a una comunicación divina, o sea, que Dios se está comunicando con nosotros como seres humanos en forma de mandamiento, en forma de profecía, de advertencia o de aliento. ¿Sale? Entonces, cuando encontramos ese término, palabra de Dios, lo vamos a encontrar como una comunicación de parte de Dios para nosotros como seres humanos en forma de mandamiento, profecía, advertencia o aliento. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, cuando encontramos palabra de Dios, encontramos que esa palabra tiene poder creador. Ahorita vamos a ver algunos versículos, ¿no? Tiene poder preservador. También tiene poder regenerador y poder de salvación. Ahora, hay muchos versículos que nos hablan de ese poder creador, poder preservador, regenerador y salvador. Por tiempo no me puedo irme versículo por versículo porque son muchos. Pero vamos a ver uno de los que nos enseña acerca de la palabra de Dios. Isaías 61:1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Entonces, hablar de palabra es hablar de comunicación, ¿sale? Palabra de Dios es comunicación de Dios con nosotros como seres humanos. Isaías 61:1. Dice ahí, en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces aquí vemos, cuando habla de poder salvador, es predicar buenas nuevas a los abatidos, es predicar la palabra, porque esa palabra trae salvación para los seres humanos. Entonces, somos llamados a predicar. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Nuestro testimonio? ¿No? ¿Qué vamos a predicarles? ¿Qué les vamos a hablar a las personas?
La palabra de Dios. La palabra de Dios, porque lo que puede traer esa salvación a los seres humanos no es mi testimonio, sino que la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, también encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que se refiere a la palabra como a la palabra de Cristo. Esa palabra de Cristo que es verdad, que es vida, que es palabra de la cruz, que es palabra de reconciliación. Hay muchos versículos que nos hablan de esa palabra, de salvación, de la fe, de justicia y de exhortación. Pero es por esa palabra, ¿sí? Esa palabra de su poder de Cristo, esa palabra de Cristo, por esa palabra, Él creó, dice, todas las cosas. Por la palabra de Cristo creó todas las cosas. Y es esa misma palabra por medio de la cual sustenta todas las cosas. Entonces, encontramos versículos como la palabra es viva y eficaz. Entonces, vamos a encontrar mucho en las Escrituras acerca de la palabra. Y la palabra también dice que permanece para siempre. Lo dice en la primera carta de Pedro 1:25. Bueno, así es en forma general, lo que es así sentido. No me estoy metiendo mucho en eso porque quiero llegar a lo que es nuestro mensaje. Entonces también la palabra, en un sentido general, volvemos al punto, se refiere a la comunicación de Dios con nosotros como seres humanos. Entonces, ¿dónde escuchamos la palabra de Dios para nosotros? ¿Dónde vamos a escuchar que Dios nos está hablando a nosotros? En la palabra, en la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos la Escritura y creemos que verdaderamente esa Biblia, esa palabra que está ahí, es la palabra inspirada por Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros. Y es la forma por medio de la cual Dios se comunica con nosotros como seres humanos. Entonces, la palabra es como ese mensaje de Dios, ese mensaje que trae enseñanza, que trae mandamientos, que trae promesas. Ahí en la Biblia lo vamos a encontrar. Es el mensaje de Dios para nosotros, que trae enseñanza, mandamientos y promesas. Dice el Evangelio de Mateo, no lo vamos a buscar ahorita, pero en uno de los versículos de Mateo se dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de ¿qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestra vida no solamente es comer, sino también alimentarnos ¿de qué? De la palabra, porque la palabra es ese alimento espiritual que nosotros como seres humanos necesitamos. La gente vive negando a Dios. La gente vive rechazando a Dios. Están rechazando esa guianza, esa dirección, ese alimento espiritual para sus vidas. ¿Vale? También encontramos esa palabra como la Escritura, ¿no? La Biblia misma, los textos que tenemos en nuestras manos, la Biblia, que al final de cuentas, como lo dice el Salmo 119, es una luz que guía nuestra vida o guía a las personas en su caminar diario. Ahí en la Biblia vamos a encontrar esa luz, ¿sí?, que guía nuestro caminar diario. Ahora también encontramos la palabra, cuando encontramos la palabra la encontramos como Jesús. Cuando hablamos de la palabra también hablamos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice en la Escritura que Él es el verbo, ¿no? Lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se refiere, ahí entra la palabra logos, palabra. Y ese verbo era Dios. ¿Se refiere a quién? A Cristo. Entonces la palabra aquí se refiere a Cristo, entendiendo la expresión viva de Dios para nosotros. Una expresión viva de Dios para nosotros. También, otro de los puntos que encontramos en la escritura de la palabra es la palabra como poder creador. ¿Se acuerdan del Génesis? Cuando Dios hizo todas las cosas, decía que lo leemos ahí en el Génesis 1, decía, y Dios dijo,
Y esa palabra cuando decía, y Dios dijo, y se ha hecho esto, ¿qué pasaba? Se formaba, se hacía, así es. Porque esa palabra tiene ese poder creador. Ese poder para crear, para transformar y para dar vida. Entonces la palabra, entendámoslo, no solamente es lenguaje, no solamente es una forma de comunicación, ¿sí? La palabra, aún la palabra que nosotros expresamos, la palabra que sale de nuestras bocas, hermanos, enseña. La palabra que viene de parte de Dios revela, enseña, crea. Por medio de esa palabra, Él se da a conocer a nosotros. ¿Y cuál es su voluntad para nosotros como seres humanos? Entonces la palabra no es solamente un lenguaje, sino tiene un principio, tiene un propósito, aún así para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra es la expresión del pensamiento, es por medio del cual nosotros expresamos un pensamiento. Nosotros nos comunicamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con los compañeros, con los hijos, y estamos expresando un pensamiento, ¿sí? Palabra, ya la vimos entonces, es un medio dinámico por medio del que el pensamiento de una mente es comunicado a otra mente. Ahora, las palabras entre los seres humanos. Ya vimos la palabra de Dios por medio de la cual se comunica con nosotros. Ya lo estudiamos, bueno, ya lo vimos, la Biblia, Jesucristo, etc. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? La palabra viene a ser también es ese medio por el cual nos comunicamos entre sí, entre nosotros como seres humanos. Pero hay un punto bien importante, porque esa comunicación que tenemos entre nosotros, hermanos, va a llevar también una parte de enseñanza o de valor moral y una parte de valor espiritual. O sea, las palabras no solamente se dicen y ya, sino las palabras que nosotros podemos decir a otros van a llevar un valor moral o espiritual. Esa palabra esa palabra que puede salir de nuestra boca, y lo vamos a estudiar ahorita en Proverbios, puede edificar o puede destruir. Porque las palabras no se dicen nada más y ya. Esas palabras que salen de nuestra boca pueden marcar la vida de otros, pueden llegar a marcar la vida de los demás. ¿Cómo decimos y qué decimos en esas palabras? Encontramos varios puntos acerca de las palabras entre los seres humanos. Primero, las palabras reflejan el corazón. Las palabras reflejan el corazón. Lo que una persona llega a decir a otra muestra lo que hay dentro. Lo que le digas a otra persona con tus palabras, pues refleja lo que hay dentro de tu corazón. Hay un versículo de la Biblia, también lo vamos a ver ahorita, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, las palabras reflejan el corazón. A veces decimos, es que no lo quise decir. Pues no lo quisiste decir, pero te salió naturalito. ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe dónde estaba esa palabra? ¿Te digo a dónde? En tu corazón. Si lo dijiste es porque ahí estaba en tu corazón. Y simplemente encontraste el momento para qué? Para decirlo. Entonces, cuidado. También esas palabras tienen poder. Esa palabra que sale de tu boca tiene poder. Si la palabra de Dios tenía poder para crear y sustentar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y la sustenta también con el poder de su palabra. En nuestras palabras, hermano, también hay poder. Hay poder, pero también para el bien o para el mal. Podemos salir, hermanos, también en nuestras palabras. Pueden dar vida o pueden causar daño.
Pueden edificar o pueden destruir. A lo mejor puedes, en una situación que está viviendo alguna persona, la puedes animar, la puedes sanar, edificar, pero también la puedes herir, la puedes destruir o la puedes dañar. Muchas personas, si tú le preguntas a personas que viven en las calles, no todos, pero muchos de ellos, les preguntas si muchos viven por estar en la calle por situaciones que marcaron sus vidas, palabras que a lo mejor les dijeron en su momento y los dañaron tanto que se alejaron, perdieron la razón, porque las palabras pueden dañar, pueden dar vida o pueden también lastimar. También Dios valora en las palabras la verdad y la sinceridad. En las palabras Dios valora la verdad y la sinceridad. ¿Esto qué quiere decir? Que seamos cuidadosos. Que seamos cuidadosos para evitar la mentira. Vivimos en tiempos, en formas, en momentos donde la mentira ya se usa como algo muy normal, ¿no? Es más, hasta llegamos a decir, fue una mentirita piadosa o blanca. Al final sigue siendo, no hay mentiritas piadosas, no hay mentiritas blancas. Al final siguen siendo mentiras. Entonces, si Dios valora la verdad y la sinceridad, evita la mentira. Evita decir mentiras. Mejor di la verdad. Puede dañar, puede a lo mejor, o puede ser algo duro, pero hay que decir siempre la verdad. Ahora, todo esto también hay que ser cuidadosos cuando decimos la verdad. ¿Y cómo vamos a decir la verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso, ¿quién nos lo va a dar para que lo podamos hacer? Dios. Ahí viene la sabiduría. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hablar? Pero siempre debemos evitar la mentira, evitar el chisme, evitar el engaño. El chisme también daña, el chisme también destruye. Una vez decía una persona, ponía un ejemplo y decía, ¿sabes cómo es el chisme? La murmuración. Dice, haz un paquete de papelitos, haz los cachitos, ¿no? Así cuadritos chiquitos. Vete al centro histórico. Dice, cuando estés ahí en medio, arrójalos al viento. Dice, y ahora ponte a recolectarlos. ¿Tú crees que lo vas a hacer? ¿Vas a poder recolectar todos esos papelitos? No, es algo imposible. Porque el viento, ¿qué hace? ¿No? Bueno, así es el chisme de murmuración. Porque empieza como algo pequeño, se extiende y luego puede dañar a muchos. Entonces, seamos cuidadosos, evitemos la mentira, el chisme, el engaño. Siempre hablemos con verdad y justicia, que sea un principio constante en nuestra vida. Otro punto, las palabras que salen de nuestra boca deben edificar a otros. En la Biblia encontramos también muchos versículos acerca de este punto, pero las palabras deben usarse para ayudar, para consolar, para enseñar, no para humillar. Las palabras no son para humillar. Yo me acuerdo mucho que había un consejo, ¿no?, que te llegan a decir los papás: si no tienes nada bueno que decir, ¿cómo? Mejor no lo hagas. Mejor quédate. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. Porque la palabra que sale de tu boca tiene que usarse para ayudar, consolar y enseñar. Ayudar, consolar y enseñar. Y un quinto punto acerca de las palabras. Ojo, importantísimo. Habrá responsabilidad
delante de Dios de toda palabra que salga de nuestra boca. Toda palabra que salga de nuestra boca, hermanos, delante de Dios vamos a ser responsables. Nadie puede decir, ay, ya pasó, fue hace muchos años. Ya ni me acuerdo. A lo mejor tú no, pero a la persona que se lo dijiste quedó marcada. Entonces, hermanos, vamos a dar cuenta de nuestras palabras. Por eso es tan importante que entendamos que la palabra que salga de nuestra boca sea para qué, para edificación. Por eso las palabras, hermanos, que se usan como seres humanos, que usamos como seres humanos, no es solamente comunicación. Ay, pues ya se lo dije, ya. No, es una expresión espiritual y moral que puede llegar a influir en otras personas, que puede llegar a influir en los demás. Podemos construir en esas personas, pero también podemos, ¿ya lo dijimos? Destruir. El habla, la comunicación, el lenguaje es un regalo que viene de Dios. Es un regalo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. ¿Para qué? Para poder interactuar, para poder relacionarnos con los demás. Pero seamos muy cuidadosos porque podemos hacer bien con ellas, pero también muchas veces se usan para mal, para destrucción. En el libro de Proverbios entonces encontramos muchos consejos prácticos en cuanto al uso de las palabras. Hay palabras del sabio y hay palabras del necio. Palabras del sabio y palabras del necio. Las palabras del sabio edifican. Las palabras del sabio edifican. Dice Proverbios 16:24. Si les da tiempo de buscarlo, está bien. Si no, no se preocupen, nada más tomen nota. Las palabras del sabio edifican. Proverbios 16:24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Son palabras que edifican, ¿no? ¿Cómo es el medicamento cuando tienes alguna enfermedad? ¿Qué hace el medicamento, no? Cuando tienes alguna enfermedad? ¿Qué hace? Te alivia, te ayuda. Entonces, cuando tú usas palabras que edifican, estás ayudando a esa persona, estás edificando la vida de esa persona. También las palabras del sabio sanan. Pueden llegar a sanar. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Imagínate una espada que estás golpeando, ¿no? ¿Qué hace esa espada cuando estás golpeando? Empieza a ¿qué? A romper, a lastimar. ¿Estamos de acuerdo? Dice, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. A veces, hermano, no tenemos algo para darle a una persona, pero una palabra que edifique su vida es como esa medicina para la parte espiritual, para la parte del alma. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Hermanos, es como una medicina. Lo va a animar, lo va a levantar a lo mejor de la situación que está viviendo. Las palabras de los sabios también son oportunas. O sea, que caen en el momento adecuado, que llegan en el momento adecuado para esa persona. Dice Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es algo muy valioso. Es algo muy valioso cuando la palabra que tú dices se menciona como conviene, de forma adecuada, de forma en el tiempo correcto. Dice como algo muy valioso para la persona. Entonces esas son las palabras del sabio. ¿Cómo van a ser las palabras entonces del necio? Las palabras del necio, ¿qué?
dañan, ¿no? Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras del necio, hermano, dice ahí, dañan. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras, en la mucha palabrería, no falta pecado. Va a haber pecado. Vamos a hablar a veces de más. El hablar mucho, el querer justificar, el querer decir mucho, puede llevar pecado en esas palabras. También las palabras del necio provocan contienda. Dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ya hay un problema, ya hay una situación, y en lugar de tratar de calmar, de suavizar, contestamos. ¿Qué pasa? Esa palabra áspera, dice, hace subir el furor. No va a detener, sino va a encender ¿qué? El fuego. Si hay alguna contienda, ese fuego se va a acrecentar. También las palabras del necio son precipitadas. Ya vimos las del sabio. Las del sabio son oportunas. Las del necio son precipitadas. Proverbios 29:20. Proverbios 29:20. Dice ahí, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, ¿qué nos está enseñando? El hombre ligero, el que habla nada más por hablar, hermano, tiene más esperanza el necio que la persona que habla nada más por hablar. Entonces, las palabras del necio destruyen relaciones, destruyen comunidades. Por eso tenemos que buscar de parte de Dios que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de sabiduría, no palabras de necedad. Las palabras de necedad destruyen, dañan, provocan contiendas, son precipitadas. Las palabras del sabio se edifican, sanan, son oportunas, reflejan conocimiento y prudencia. Ahora, volvemos al punto. Hay poder moral y espiritual en las palabras. Proverbios, vamos ahí, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Vamos rápidamente. Proverbios 18, 21. Las palabras son una expresión directa del corazón y un instrumento, ¿sí? Un instrumento con consecuencias espirituales reales. Las palabras son una expresión directa del corazón y un instrumento con consecuencias espirituales reales. Proverbios 18, 21. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice ahí la escritura? Ahorita lo vamos a explicar, pero rápidamente leemos. La muerte y la vida, ¿qué dice? Están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En nuestra lengua, en nuestra forma de hablar, en la forma de expresarnos, hermanos. Dice que ahí, en ese poder de la lengua, puede haber muerte o puede haber vida. Lo que digamos, lo que salga de nuestra boca. Porque ahí se va a reflejar también lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Con esas palabras, hermano, podemos edificar, vamos a estar insistiendo en eso, podemos traer vida, pero también podemos dañar y destruir. Ahora, las palabras, entonces, si vienen de ese corazón, están conectadas. Las palabras están conectadas con el corazón.
Es que se me salió. No, no se te salió. Bueno, sí se te salió, pero porque ahí estaba. Porque ahí estaba, ahí lo traías. No sé si lo han escuchado, ¿no? Muchas veces que decían, es que ya nada más fue el punto para que explotara como olla express, ¿sí o no? Es que estaba lleno. ¿Cómo es la olla express cuando está hirviendo? Se escucha hasta el chiflido, ¿no? Tápale el orificio donde sale el aire, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Y así es muchas veces, hermano. Tenemos ahí en el corazón, estamos acumulando. Y cuando llega el momento, ¿qué? ¡Pum! Explotamos. Un disgusto, un pleito, una diferencia, no sé. Y es lo que aprovechamos ¿para qué? Para explotar. Proverbios 4, 23 y 24. Proverbios capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Proverbios 4, versículos 23 y 24. ¿Qué dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Es mi celular? Sí, ¿verdad? Ay, perdón. No voy a contestar, nada más lo voy a apagar. Gracias. Ok. Proverbios 4, 23 y 24. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla de mana la vida, ¿qué quiere decir? Sale, ¿no? Fluye esa vida. Pero está conectado con el versículo 24. Por eso les decía, hay esa conexión entre la boca y el corazón. No, es que no era algo que yo sintiera. Sí, está relacionado. El corazón y la boca están unidos. Ahí, el 23, no lo podemos apartar del versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Unidos. Guarda tu corazón. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuida, ¿por qué? Porque de ahí va a salir esas palabras. Porque de ahí va a salir esa iniquidad si no has guardado tu corazón. Hermanos, ¿cuántos no sufrimos esa situación de palabras que, no hasta lo decimos, palabras que matan, ¿o no? Hasta un dicho, ¿no? Palabras que matan. ¿Cuántos no sufrimos eso? ¿Cuántos no padecimos o pasamos ese tipo de situaciones? Lo vivimos, lo pasamos. Y a veces, hermano, eso mismo que los marcó, si no se restaura, si no se lava, no se quita, es lo que luego va a salir de nosotros para los demás. Lo llegamos a transmitir a los demás. Lo que yo viví, lo transmito. O transmito vida o transmito muerte. Entonces, hermanos, las palabras tienen poder creativo o destructivo. Las palabras tienen poder creativo o destructivo. Las palabras revelan la condición espiritual interna. Las palabras revelan la condición espiritual interna, o sabiduría, o... ¿Cuál es la otra parte? Estoy callado. Necedad. O traen sabiduría, o traen necedad. Ahora, no es para condenación. No es para, esta enseñanza no es para condenación. Porque es palabra de Dios. Es palabra para vida, para nosotros. Es palabra de vida que Dios trae para nosotros. Lucas 6:45, vamos ahí.
Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6:45. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Son palabras que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque nos está enseñando de nuestro hablar, de nuestras acciones, va a revelar nuestra creencia, nuestra actitud, nuestras motivaciones verdaderas. Aquí no se trata de buenas impresiones hacia los demás, ¿no? Es que, mira, me dejó una buena impresión. No, aquí no se trata de buenas impresiones. Porque cuando el corazón está dañado, cuando el corazón es engañoso, esas impresiones se acaban rápido. Lo que está en el corazón va a reflejar su vocabulario y su conducta. Lo que hay en el corazón. Entonces, Dios evalúa el uso del lenguaje o de la lengua como parte de la justicia. O sea, de lo que sale, de lo que hablas, de lo que dices. De ahí Dios va a evaluar el lenguaje como parte de la justicia. Si hablamos, hermano, y esas palabras son de edificación, de vida, de amor, hermanos, ahí se va a evaluar si verdaderamente nuestra vida es una vida rendida a Dios, una vida rendida a Cristo. Hermanos, Cristo es el único que puede cambiar nuestro lenguaje. Podemos hacerlo en un buen consejo y decir, voy a hablar bien, pero se te va a olvidar. Porque tu vida, tu corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado. El único que puede cambiar nuestro corazón para que salgan palabras de vida es solamente Cristo. Solamente Cristo, hermanos. El uso correcto de las palabras, es parte de vivir en el temor del Señor. El uso correcto de las palabras es parte de vivir en el temor del Señor. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Como Proverbios, capítulo 10, versículo 18. No los voy a explicar porque, ya nos llevaríamos mucho tiempo, pero los voy a mencionar, algunos versículos que nos enseña Proverbios. Proverbios 10, versículos 18 al 21. Proverbios capítulo 10, versículos 18 al 21. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer. Dice, el que encubre el odio es de labios, ¿cómo? Mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es como prudente. Plata escogida es la lengua del justo, o sea, algo valioso. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Son versículos que nos están enseñando acerca de la palabra. Palabras necias, palabras sabias. Las palabras necias, labios mentirosos, propagan calumnia, tienen falta de entendimiento, hablan mucho y hay pecado en sus palabras. Los sabios refrenan sus labios, es prudente. Es plata escogida la lengua como plata escogida la lengua del justo, apacienta a muchos. ¿Vemos la diferencia?
entre la lengua del justo, del sabio y la lengua del necio. Digo, traigo para explicarlo, pero ya los tiempos ya no me alcanzan. Proverbios 12, 18, vamos a ver también. Proverbios 12, 18. Proverbios 12, 18. Como dice, hay hombres cuyas palabras son ¿qué? Como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Alguien puede decir, pero es que yo lo único que hice fue decirle la verdad. Sí, pero si esa verdad va acompañada de enojo, de ira, de amargura, no estás sanando, estás ¿qué? Dañando. O sea, la verdad es buena, somos llamados a hablar la verdad, pero hay que hacerlo con sabiduría. Si nuestro corazón no está sanado, no está limpio, hay amargura, hay enojo, hermano, esas palabras en lugar de edificar van a dañar. Tenemos que ser sabios en lo que decimos. La lengua, hermanos, esa lengua como espada, dice que es como una espada que acuchilla, que corta, que causa dolor. Si habla de que las palabras sean como esa medicina, la medicina, decía mi hermano Ricardo, alivia. Y si en lugar de estar aliviando a la otra persona le está causando dolor, tus palabras lo están haciendo con sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que llevar esa sabiduría. Proverbios 15, versículos 1 y 2. Proverbios 15, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Proverbios 15, 1 y 2. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios, ¿qué dice? Hablará sandeces. Hermanos, una respuesta suave, conciliadora, previene que explote la ira o que se acreciente la ira. Pero si respondemos con palabras ásperas, lo que va a salir, hermanos, es esa parte carnal, esa parte violenta de nosotros. Y que en lugar de calmar ese fuego, lo va a avivar. ¿Cuántas veces en alguna diferencia, algún pleito, tenemos la oportunidad de detener las cosas y en lugar de detenerlo, le echamos más? ¿Sí o no? Y lo avivamos más. Es como el fuego que le da el aire, ¿no? Cuando le echas aire al carbón, al fuego, ¿qué hace? Prende más. Cuando hay oportunidad de detenerlo, hermano, cuando hay esa oportunidad de calmar, en ese momento, en lugar de hacerlo, le echamos más para que crezca. Y pueden destruir, pueden dañar. La lengua tiene gran potencia para hacer bien o para el mal. ¿Cuál es el cumplimiento en esta parte de los proverbios en relación a las palabras? La máxima expresión de la sabiduría en el libro de Proverbios, ¿quién es? Cristo. Él es la máxima expresión de la sabiduría en Proverbios, Cristo. Dice uno de los puntos de los versículos, Cristo es la palabra perfecta. Cristo es la palabra perfecta. Primer punto, Jesús es el verbo.
Jesús es el Logos, Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la palabra, ¿sale? Entonces, en primer lugar, cuando encontramos palabra, ahí en el libro de los Proverbios encontramos a Cristo. Debemos de encontrar a Cristo, porque Él es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando habla de edificación, cuando habla de vida, se está refiriendo a esa vida que viene de Cristo, ¿sí? Vamos a encontrar en Proverbios entonces, cuando habla de vida, cuando habla de edificación, cuando habla del bien, vamos a encontrar a Cristo. Sus palabras dan vida. Las palabras de Cristo siempre van a dar vida. Juan 6:63. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, hermano, en nuestra vida, la palabra de Dios para nosotros siempre son para vida. Ahorita estamos estudiando Proverbios y podemos decir, sí, yo recibí palabras o yo he dicho palabras que han destruido, que han dañado. No estamos para caer en esa condenación. Estamos ¿para qué? Para que Cristo venga a sanar. Para que Cristo venga a cambiar. Si ya lo hicimos, si lo hicimos mal, Cristo puede cambiarnos. ¿Estamos de acuerdo? Cristo puede sanarnos, Cristo puede corregir. Cristo puede hacer la obra en nuestro corazón, hermano. Y esas palabras de Cristo son ese instrumento para avivar, para dar vida espiritual a los hombres. Esas palabras, el Espíritu las graba en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y esas palabras van a engendrar pensamientos y convicciones de vida en nuestra propia vida. Si nosotros recibimos y dejamos que esas palabras de Cristo caigan en nosotros. Esas palabras primeramente van a empezar a hacer su obra. ¿En dónde? En nosotros. ¿Por qué? Porque van a cambiar nuestra forma de pensar, van a empezar a cambiar nuestras propias convicciones. Si te decían a lo mejor, es que tú no sirves para nada. Ahora en Cristo tú sabes que eres valioso. Que eres valioso. Y que sirves en las manos de un Dios vivo. Cambia, hermano, cambia los pensamientos, cambia tus convicciones. Es que tú no puedes. Sí, sí es cierto. Yo sé que no puedo. Pero en Cristo, yo sé que sí puedo. Eso es, hermano, no es mensaje motivacional, escúchenme. No se trata de un mensaje motivacional para que salgas de aquí bien motivado y digas, sí puedo. No, no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? ¿Saben de qué se trata? De rendir nuestra vida a Cristo. De que traiga sanidad a nuestro corazón, Cristo. Toda nuestra vida espiritual procede de esos pensamientos que ahora Cristo puede cambiar, que ahora Cristo transforma. Cristo cambia ese problema, Cristo cambia esa condición pecaminosa en la que estábamos. Cristo transforma ese corazón que estaba lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de dolor, lleno de desprecio. Cristo lo puede hacer, hermano. Por eso no se trata solamente de reglas, se trata de una transformación en el corazón que solamente Cristo lo puede hacer. Si Cristo viene a cambiar nuestro corazón, y dice ahí la palabra en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a salir de nuestra boca si Cristo transformó nuestro corazón?
¿Qué va a salir? Palabras de vida, palabras de edificación. Ya no le voy a decir a mi hijo, es que no puedes, es que no sabes, es que no, ya no. Ahora le voy a decir palabras que lo edifiquen. Palabras que no lo destruyan. ¿Qué tipo de palabras están saliendo de nuestra boca? Una cosa, nosotros no podemos solucionar el problema del corazón cambiando el vocabulario. Tú no vas a cambiar tu corazón cambiando tus palabras, no. Tenemos que permitir que Cristo sea el que cambie nuestro corazón. No somos nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer. El único que lo puede hacer es Cristo. Que Él empiece a cambiar nuestro corazón. Que empiece a cambiar esa antigua naturaleza que teníamos por una nueva naturaleza. Una naturaleza de vida, no una naturaleza de muerte como la que traíamos. Y entonces, hermano, lo que se empieza a limpiar por dentro va a empezar a cambiar lo que sale hacia afuera. Dios empieza a cambiarnos ¿desde dónde? Desde adentro. Hermanos, no se trata solamente de controlar la lengua. Por eso les digo que no son reglas. No es mensaje motivacional. Porque nosotros no solamente es controlar la lengua, sino transformar el corazón. Efesios 4:29, por favor. Ya estamos terminando la enseñanza. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si tu corazón no ha sido transformado, tú no puedes dar de gracia lo que no has recibido. Entonces, para que haya esas palabras que dan gracia, es porque primeramente yo he recibido de esa gracia. Y la gracia, hermano, solamente viene por medio de ¿quién? De Cristo. Las palabras, hermano, esas palabras, ninguna palabra corrompida salga, dice, de nuestra boca. Ningún lenguaje vulgar. Ningún lenguaje vulgar debe salir de nuestra boca. Ningún lenguaje sin sentido o inapropiado o con amargura o con palabras torpes o actitudes impropias salgan de nuestra boca. Hermanos, hoy en día es muy común ver a hombres y mujeres que el 70-80% de sus palabras son palabras vulgares. ¿Sí o no? Hombres y mujeres. Es algo muy común. Es algo muy normal que ves en las personas. Y le dices a esa persona, oye, deja de hablar así, te va a mandar a volar. Va a decir, ¿qué? O sea, ¿a mí qué me dices? Pero si nos dice la Escritura que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, es porque el que hace la obra en nosotros, para que esas palabras no salgan de nosotros, es solamente ¿quién? Cristo. Por eso necesitamos la transformación de nuestro corazón. De verdad. Antes de Cristo mi lenguaje también era así. Ahora en Cristo yo sé que el que lo hizo fue Él. Deja de salir esas palabras. El doble sentido es algo muy común, ¿sí o no?
Yo me acuerdo, al menos en la televisión no veías el doble sentido tan fácilmente. Había ciertas restricciones. Hoy en día ya es algo muy común, ya es algo muy normal el doble sentido. Hermanos, y si eso me va a dañar o me está contaminando, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que cambiar, tenemos que hacer ese cambio. El único que lo puede hacer es Cristo. Es una amonestación que nos está haciendo la Escritura a nosotros. Mejor es el lenguaje que da gracia, que construye en lugar de destruir, el que sana, el que aporta algo a la vida de las personas. Principios cristocéntricos sobre las palabras, ya para ir terminando. Principios cristocéntricos para las palabras. Punto 1. Las palabras reflejan el corazón redimido. Las palabras reflejan el corazón redimido. Ya lo vimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras no son superficiales, revelan nuestro interior. En Cristo el corazón es transformado y también nuestras palabras. Las palabras reflejan el corazón redimido. Una vida centrada en Cristo produce palabras que edifican y no destruyen. Una vida centrada en Cristo produce palabras que edifican y no destruyen. 2. El poder de vida y muerte en la lengua. Ya lo vimos, Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Cristo es la vida. Por lo tanto, nuestras palabras deben alinearse con su carácter. Dar vida, esperanza y verdad. El creyente habla para impartir vida, no para herir o condenar. El creyente habla para impartir vida, no para herir o condenar. No vamos a hablar mentiras, porque no le vas a decir a una persona que lo que está haciendo está bien para no herirla. Pero tampoco le vas a decir las cosas directamente que lo dañes. Vamos a pedir sabiduría de parte de Dios para que lo que hablemos sea para su edificación. ¿No? ¿Qué? Si no sabe hacer eso, si no lo está haciendo correctamente, no lo vas a decir, oye, eres un... No, simplemente cambias la forma de decir las cosas. Oye, corrígelo, esto no se está haciendo bien, pero no lo marcas, no lo dañas con tus palabras. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a una persona, es que eres esto, y te bota todo y se va? Lo destruyes algo en su vida. Por eso las palabras tienen que ser con sabiduría. Tienen que ser con sabiduría, no tienen que ser para destruir. ¿Sí? Hay poder en la lengua de dar vida o muerte. 3. La sabiduría se expresa con gracia. Esa sabiduría se expresa con gracia. Ya sabemos que la sabiduría se encarna ¿en quién? En Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablar sabiamente no es solamente conocimiento, sino reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. Que lo que hablemos sea para edificación, sea para hablarles de Cristo, sea para enseñarles a Cristo. Tus palabras sean para enseñar a Cristo. Entonces, la verdadera sabiduría se manifiesta en palabras llenas de gracia y verdad. 4. Dominio propio como fruto espiritual. Dominio propio como fruto espiritual. Hermanos, controlar la lengua es una señal de madurez espiritual.
si estamos verdaderamente creciendo en la palabra, si verdaderamente estamos creciendo en nuestra comunión con Cristo. Hermanos, el controlar la lengua es una señal de madurez espiritual. En Cristo recibimos la capacidad de dominar nuestras palabras, refrenar, detenernos, callar a veces, hermanos, si es necesario. Entonces, una lengua controlada va a dar la evidencia de una vida gobernada por el Espíritu. Y otro punto, 5. Las palabras como instrumento de reconciliación. Las palabras como instrumento de reconciliación. ¿A qué vino Cristo a este mundo? A traer vida, salvación y ¿qué más? ¿A qué más vino Cristo? ¿A reconciliarnos con quién? Con el Padre. Entonces, si Cristo vino a traer esa reconciliación y ahora Cristo es nuestro Señor, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Continuar esa restauración, esa reconciliación, hermano. Seamos un instrumento también de reconciliación. Seamos un instrumento de reconciliación. Las palabras entonces son ese termómetro espiritual y un instrumento del reino. En Cristo no solamente vamos a aprender a hablar mejor, sino que recibimos un corazón nuevo, transformado y que transforma nuestra forma de hablar. La transformación del lenguaje comienza con la redención de nuestro corazón y se manifiesta en nuestras palabras. Lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón ha sido redimido, nuestras palabras, hermano, son palabras que van a dar vida. Entonces, las palabras revelan el estado del corazón. Un corazón renovado produce palabras que edifican, no destruyen. La transformación espiritual se nota en nuestra forma de hablar. Hablamos con gracia, verdad y dominio propio. El desafío a nuestra vida. Primero, reconoce el poder de las palabras. Reconoce que en las palabras hay poder, y ya lo vimos, para dar vida o para destruir. Reconoce el poder. Analiza tus palabras día con día. Lo que vas a hablar, lo que vas a decir o lo que ya dijiste. Reconoce que en las palabras hay poder. 2, evita palabras que dañan. Evita palabras que dañan. No critiques, no te quejes, no hagas comentarios negativos. Evita palabras que dañan. 3, habla con sabiduría. Hablar con sabiduría. Hermanos, la sabiduría que viene de lo alto no es algo que vas a conseguir en un libro, en un curso, no. La sabiduría que viene de lo alto se recibe por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Él es el único que puede cambiar nuestra forma de hablar. ¿Queremos hablar con sabiduría? Entrega tu vida a Cristo. Deja que Cristo transforme tu corazón. Deja que Cristo sane ese corazón. Deja que Cristo redimir ese corazón que estaba esclavizado al pecado. Menos palabras, más sabiduría. Practicar más escuchar que hablar. Menos palabras, más sabiduría. Controlar la lengua. Controlar la lengua, hermanos. Dice que el que refrena su lengua protege su vida.
Necesario, hermano, también detener nuestra lengua, porque dice Santiago que la lengua es como una chispa que hace en un bosque. ¿Qué hace una chispa en un bosque? Lo incendia, lo quema todo. Entonces, aprendamos a qué? A controlar nuestra lengua. Y hagamos siempre una reflexión y un compromiso, hermanos. Porque el que guarda su boca, guarda también su alma de angustias. Una reflexión, ¿no? En nuestra forma de hablar. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito? Mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de decir. Hermanos, y un compromiso. ¿El compromiso con quién es? Con Dios. Y que cambiemos nuestra forma de decir las cosas. Lo que antes decíamos con palabras ofensivas, vulgares, de doble sentido, todo eso, vamos a detener. Vamos a detener. Si lo hacemos en nuestra carne, nos va a costar mucho trabajo. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, a lo mejor lo haremos una vez o dos. Pero si lo hacemos ahora en nuestra vida entregada y rendida a Cristo, Él nos va a dar la ayuda. ¿Para qué? Para que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de decir las cosas sea una forma diferente. Sea una forma que edifique. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que como ya lo vimos hoy, viva, eficaz, que transforma, que cambia, que da vida, que edifica, Señor, y no destruye, Padre. Gracias, Señor, porque esa es la palabra que has traído para nosotros el día de hoy. Esa palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, que nos transforma. Esa palabra, Señor, que es Cristo. Ese verbo que es para nosotros Cristo. Esa palabra de vida, esa palabra que transforma. Ayúdanos, Señor. Porque no solamente es un mensaje motivacional, no es un mensaje para salir y empezar con nuestras fuerzas a cambiar, ¿no? Ahora entendemos que el único que puede hacer ese cambio en nosotros solamente es Cristo. Porque Él puede transformar el corazón, Él puede cambiar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, si no hemos rendido nuestra vida a ti, Señor. Si no hemos rendido nuestro corazón para que sea edificado, cambiado y transformado, que hoy sea ese tiempo, Señor, para rendirnos, para creer, para confiar, Señor, y para ser transformados, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Jesús, Señor. Porque, Padre, estamos a tiempo. El tiempo de, primeramente, que nuestra vida sea cambiada, sea edificada, sea sanada y transformada. Y asimismo podamos ayudar a los que tenemos cerca, a nuestro alrededor, a también ser edificados y cambiados. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, bendito Dios, que has traído a nuestra vida. Gracias porque solamente tú, Señor, puedes obrar en nosotros. Gracias, Padre. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo, por favor. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a despedirnos con este canto.
Señor, que ya tiene nuestra vida. Muestra Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda la tentación, sabiduría me da. Matar los hambrientos y esclavos libertad, riqueza alma pobres, milagráme Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revelanos tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Sí, Señor, te pedimos que podamos vivir, Señor, y mostrar, Señor, lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Podamos mostrar la grandeza de Cristo en nuestras vidas, Padre. Te
Te damos gracias esta tarde por tu palabra que hemos recibido, Señor. Te pedimos que podamos vivirla y ponerla a tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.